días. Antes de poder reunirnos un poquito más. Un deseo, yo creo que como todos, pues, estar en la presencia de Dios. Por eso no me reunimos, porque buscamos la presencia de Dios, queremos estar en la presencia de Dios, queremos buscar a Dios, queremos ser agradados por Dios. Y eso no a veces, a lo mejor vamos y a lo mejor podemos estar con un pensamiento y decir, bueno, a ver si hoy, al final, tiene que ver con esta fe. Es por la fe. No entramos en la presencia de Dios de otra manera, sino por la fe, creyendo que por lo que hizo Cristo en la cruz, por su sangre derramada, podemos entrar en la presencia de Dios. Nosotros no ponemos aquí a hacer, no sé, un espectáculo o hacer una cosa de tener sentimientos para que nos creamos después que estamos en algo que no es la presencia de Dios. Pero sabemos que si uno realmente cree lo que Cristo hizo en la cruz, ¿no? Porque es su obra, porque es su sangre, ¿no? Sabemos de que hoy podemos entrar confiadamente, ¿no? Vamos a leer un versículo en Hebreos. Capítulo 10. Capítulo 10 y versículo 19. Como autor de Hebreos nos anima, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su sangre, su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, purificados sus corazones de mala conciencia y lavados sus cuerpos con agua. Y ahí vemos que no es una actitud de nuestro corazón de fe, de sinceridad delante de Dios, realmente de creer de verdad en lo que es lo de Dios. No es algo que nosotros nos fabricamos. Hay un versículo, vamos a leerlo también, en Isaías 66. En nuestros tiempos sabemos lo que es la religiosidad. El hombre ha intentado inventarse cosas, hacer cosas. Otro día también se como habrá, pero al final el hombre es que débil, es algo humano, son obras de nuestras manos, puedes mover. Pero el asunto de lo que estamos hablando no es cuestión de lo que tú puedes hacer o lo que yo puedo hacer, sino es cuestión de lo que Cristo hizo por nosotros, y es perfecto que hoy podemos entrar. Y aquí Dios nos dice en Isaías 66, nos dice 66:1, dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el hogar? Dice el Señor Jesús. ¿Dónde está? Si os acordáis, Jesús también les hablaba a la mujer samaritana y dice: bueno, no vais a ir por aquí, pero viene la hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre con el Espíritu y en verdad. ¿No? Y aquí Dios mismo dice: ¿quién me va a edificar? Si todo después nos dice Dios, dice: mi mano hizo todas estas cosas. Dice, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde del espíritu y que tembla a qué. Y ahí vemos como realmente la persona que puede vivir en la presencia de Dios no es aquel que se fabrica un templo, aquel que se busca, aquel que realmente, sino aquel que realmente cree a Dios. La persona dice: pobre, humilde del espíritu, que tembla. Lo mismo, si esa palabra la podemos traducir, lo mismo que Jesús decía. Dice: al que me adora como en espíritu y en verdad.
Y eso es una obra de Dios, no es algo que nosotros. Y por eso yo quiero animar a esto. Dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y no en tu corazón. Hemos escuchado el Evangelio y generalmente es poder estar de esta manera, poder estar realmente con un corazón humilde delante de Dios, un corazón quebrantado, un corazón que realmente temblar a la palabra de Dios es realmente creer, tomarse en serio, saber que no hay otra manera. No es que yo voy a construir un templo, voy a hacer algo, voy a buscar la manera yo de buscar a Dios. No, Cristo nos dio todo lo que necesitamos. Él hizo la obra. Él dice, para poder entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Cristo, atravesando el velo que Él quiere abrir el velo a través de su carne, su muerte y su resurrección. Y es con esta fe que venimos hoy delante de Dios y queremos disfrutar de la presencia de Dios. Queremos estar en la presencia de Dios, ser hablados por Dios. Necesitamos esto. ¿Sí? Y bueno, pues, sin más, podemos ponernos de pie y Buenos días. Vamos a vivir el hoy en paz, con todas las ganas posibles, con toda sensación de lo que hacemos en esta tierra. Dios ha querido que seamos la generación que viva en estos tiempos y nos va a dar la manera de cómo vivir honestamente y cómo salvar nuestra vida y cómo ayudar a otras personas, cómo servir. Nos lo va a dar como se lo dio a la generación pasada y se lo dará a las generaciones que vengan por delante de nosotros. Entonces, agradecidos por todo, por muchas cosas, ¿verdad? Bueno, vamos a compartir acerca de quiero comenzar con una parábola que es muy conocida entre nosotros, que la llamamos la parábola de las dos bases, ¿no? Los dos edificadores, ¿no? Estos dos hombres que Jesús menciona y dice que se disponen a construir una casa, ¿vale? Entonces, vamos a ver de que lo que nos quiere enseñar Jesús con esto. Porque es algo muy sencillo, pero abajo de todo, ¿verdad? Hay que excavar, llegar hasta la roca, llegar hasta el cimiento, llegar hasta un lugar firme y empezar a edificar. Entonces, parece, vale, pues ligero, lo comprendo. Sé que si viene un viento y una marea y algo muy fuerte y mi casa no está bien sujeta, se la va a llevar. No entiende, fácil. Pero vamos a ver algo más de todo esto, ¿vale? Los que hemos gustado del arrepentimiento. ¿Hemos gustado del arrepentimiento? Sí. Y el que no, adelante. No tenga ningún miedo, que busque a Dios y le diga, Señor, concédeme este don, que es un don, es un regalo, de poderme arrepentir, porque si no, nunca te voy a encontrar. Nunca. Creo que puedo vivir sin ti, creo que con ser un poco religioso y un poco... En mi entendimiento creo que puedo salvarme, pero vamos a ver que no. Vamos a ver que no. Si no fuera todo tan ligero, la vida de Cristo en la cruz habría estado de más, ¿vale? Pero no es así. Vamos a tratar con la cruz de Cristo. Nuestras vidas tienen que ir a la cruz de Cristo. Y ahí es a donde los hombres, las personas que oyen las buenas noticias, para algunos es tropezadero. Tropezadero. Entonces, los que hemos gustado del arrepentimiento ha sido un bocado un tanto amargo. ¿Sí o no? Pero luego ha sido dulce. Ha sido como algo amargo, agridulce, ¿no? O algo así parecido. Pero ha sido algo amargo, algo que ha removido nuestro interior. Lo hemos querido poner delante de Dios y ha sido algo amargo.
recordamos las lágrimas de Pedro, y no es una doctrina que para todo el arrepentido llora, pero sí todos los arrepentidos en un momento determinado, o en muchos momentos determinados de nuestra vida cristiana, lloramos. Y llorar tiene que ver con limpiar el ojo de la fe. ¿No habéis visto un mensaje que había por ahí? Es llorar, cuando llora un cristiano y llora por arrepentimiento, llora porque ama a Dios, eso limpia el ojo de la fe. Y ahí se aclaran muchas cosas, ¿verdad? Entonces, si hemos gustado de eso, si hemos gustado también de confesar nuestros pecados a Dios, ¿verdad? A veces no parece muy agradable. Y si hemos gustado de entregarlo todo, y no me he quedado con nada, sino que lo he entregado todo, ¿verdad? Hemos pasado ese tipo de bocados o de gustos que a veces no son muy agradables. Pero ahí está la clave. Ahí está la clave. Eso es lo que Dios pide de nosotros para poderle conocer y poder salvar nuestras vidas, ¿vale? Entonces, la vida cristiana, la salvación, no solo es un bocado de miel, sino también de hiel. Y si yo hoy creo que soy cristiano y todo lo que saboreo es miel, tengo que ver a dónde está el bocado de la hiel. A lo mejor no me he arrepentido. A lo mejor he tenido un momento de emoción, de un arrepentimiento que me he sentido pues muy mal, pero no he llegado a ese punto, ¿vale? Entonces hay que llegar, necesitamos llegar. Por eso el mensaje ligero del Evangelio, el mensaje ligero en el que se mezcla el mundo y todas estas cosas, atrae mucha gente. Son atraídos por este mensaje, porque buscan la miel de Dios. Que me ame, que me cuide, que me prospere. Este es el Señor, este es mi Señor. Pero el Señor dice eso y más cosas, ¿vale? Entonces vamos a empezar en el Evangelio de Mateo y en el capítulo 7, leyendo esta parábola. Mateo capítulo 7. Y versículo 24. También lo tenemos, este pasaje lo tenemos en Lucas, en el capítulo 6, 46 y 49, y nos da un pequeño detalle, pero bueno, vamos a centrarnos aquí. Cualquiera, pues, dice que me oye estas palabras. Y bueno, ¿de qué palabras habla? ¿De las que va a hablar o de las anteriores? Claramente creemos que es de las anteriores. Estamos hablando de dos capítulos donde es el Sermón del Monte, el fundamento de la vida cristiana, el Sermón del Monte, un cúmulo de enseñanzas que son básicas para comenzar a tener una vida cristiana verdadera, real. Y Jesús estaba hablando, y bueno, ya conocéis, la luz, la sal, Jesús y la ley, la ira, el divorcio, los juramentos, la limosna, la oración, el amor a los enemigos, muchas cosas. Entonces termina diciendo esto: cualquiera que oye esto, estas palabras, y ahora, importante, de verdad, y las hace. No solo las oye, sino las hace. Y ahí empezamos a tener, ¿verdad? Empieza la dificultad, porque oímos todos. Y la Biblia nos habla de cosas bastante agradables muchas veces a nuestros oídos, ¿verdad? Pero empezamos a tropezar a veces con el hacer. No con el oír, sino con el hacer. Bueno, hay personas, claramente, que predicamos el Evangelio o hablamos de la salvación y ya solo el oír para él es un tropiezo. Ya no quieren ni oír, pues es como una ofensa. Oír las cosas de Dios le rechinan los dientes, ¿verdad? Encontramos de todo en el mundo. ¿Quiénes éramos nosotros en otro tiempo? El que no soportábamos ni de que nos hablaran. Hemos visto a veces mucha esta situación. A mí no me hables de Dios. Por favor, a mí no me hables de Dios. Ya ni oír, ¿cuánto más hacer? ¿Verdad? El hacer estas palabras, fijaros, son dos capítulos.
hacer claramente, con responsabilidad, lo que Dios nos pide. Dice, bueno, pues ahora vamos a empezar las comparaciones. El que oye y solo oye, y el que oye y hace, vamos a compararlo con alguien. Y le compararé a un hombre prudente. Y esto suena bien, ¿verdad? Aquí es un problema ser un imprudente. El imprudente no mira las consecuencias. Se lanza, hace y dice, va, a mí no me importa. Y luego sufre las consecuencias. Dios es malo. ¿Por qué sufrir una consecuencia? No, pero te ha dicho que tienes que esto y aquello. ¿Ves? Dice, si Dios fuera bueno, no pasarían las cosas que pasan. Esa es la pregunta que todo el mundo, muchísima gente hace. Dice, si Dios existiera y es bueno y es amor, ¿por qué esto y aquello y aquello? Pues tiene su explicación. El mundo anda de espaldas a Dios. Hace lo que bien le place. Y se encuentra con otros hombres que empiezan a haber conflictos, empiezan a haber situaciones, empieza a haber todo esto que no nos gusta. Entonces, la palabra de Dios es muy clara, diciendo, hombre prudente, no imprudente, prudente, que edificó su casa sobre la roca. Y aquí empezamos a encontrar un símbolo, empezamos a encontrar una comparación. Todo el mundo sabe, o casi todo el mundo sabe, de que para construir una casa que no se nos derribe, necesitamos que haya una buena base. En la arena de la playa, mucho lo que se puede construir allí es un chiringuito, ¿no? Que está atornillado, ¿no? Y poco pesa y poco más. Pero ahora, una persona que quiera construir un edificio en la playa, va a tener que orar, y va a tener que buscar, y va a tener que esforzarse, y va a tener que separar la tierra hasta llegar a un lugar fijo y firme. El mundo anda, como en otro tiempo hemos andado, sobre la arena. En un mundo muy inseguro, que podía pasar cualquier cosa en cualquier momento, ¿verdad? Pero cuando nos hablaron de que había una roca, un lugar seguro, dijimos, esto me interesa. Necesito seguridad, necesito algo para que en mi vida no se hunda. Y no se hunda en esto, ni en aquello, sino que tenga una estabilidad, que sea firme, que necesito esa situación emocional, espiritual, mental, la necesito. Y nos presenta la roca, un lugar fuerte, un lugar que no se derrumba, que aunque pase un río, no arrastra los granos de arena, no la arrastra, porque es roca, es roca. Dice, descendió la lluvia, ahora empieza a llover, bum, bum, bum. Dice, vinieron los ríos, o sea que los ríos se desbordaron. Empieza a subir el agua, viene el río desbordado y empieza a soplar el viento. Y empieza a soplar el viento y dice, y golpearon contra aquella casa y no cayó, ¿vale? Porque estaba fundada sobre la roca. Ahora, hay que mirar lo que es el fundamento y quién es la roca. Generalmente ya casi todos sabemos, la roca es Cristo y el fundamento es la cruz. Y aquí incluye no solo dos situaciones, sino hay que incluir una más, que la vamos a ver. Vamos a ver el que busca la roca, busca a Jesucristo, pero no busca la cruz. Y empiezan las conversiones falsas. La falsa conversión, la falsa... no es de Dios. No, como pase esto, se lo va a llevar. Porque hay un fundamento para empezar a poner el primer ladrillo. Y es la cruz de Cristo. Y vamos a ver que la cruz es fundamental. Dice, no me he hecho caso, he querido predicar de otra cosa, sino que he querido predicar a Cristo, y a Cristo ¿cómo? Va junto. Si alguien busca, y gente busca, separar esta situación, fracasará. Será también de la casa que se derribe. Mira, aparentemente, las dos casas serán iguales. No tiene que ver con la casa, esta situación, tiene que ver con el fundamento. Porque una casa, con los mejores materiales, dos iguales,
y fundadas, o sea, en un fundamento y en una base que no se afirme, una se la va a llevar por muy buenos ladrillos que ponga y por muy buen hormigón y muy buena viga que ponga. Se la va a llevar. Aparentemente las dos casas eran iguales, pero Jesús le dijo, no miréis lo exterior, mirad dónde está fundada, mira dónde está fundada tu vida. Estás queriendo construir una vida nueva, no lo hagas de una manera religiosa, hazlo de una manera verdadera. Enfrenta, ponte delante de la cruz de Cristo, porque es el fundamento del cristianismo. La muerte y la resurrección de Cristo es el fundamento. Jesucristo, la roca, por supuesto. Ahí está. Señor, dame, Señor, ámame, Señor, que tenga un buen día. No hay problema. Pero si yo no he sido crucificado juntamente con Cristo, mi casa se la va a llevar. Y te digo que por algún tiempo parece que todo vaya a funcionar. ¿Parecen las dos casas iguales? ¿No habéis visto esta situación alguna vez? ¿O habéis vivido a lo mejor algún tiempo de este tipo? Parecía que todo iba bien por un tiempo, pero garantizado que con el tiempo esa casa se va a derribar. Porque no he muerto, no he llegado a quererme arrepentir. No he gustado de ese bocado. No es algo que está en mí como cristiano, el arrepentirme. No está. ¿Vale? Entonces, bueno, pasamos a la siguiente situación, conociendo ya de qué es lo que está hablando. ¿Quién es la roca y el fundamento? Cristo y la cruz de Cristo. Ahora, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, las oye, no hay problema, pero no las hace. Ahora vuelvo a comparar. Le compararé a un hombre, el otro era hombre prudente y ahora este es un insensato o un necio. Imaginaros. O sea que no hay ocasión de haber algo medio. Bueno, podría ser medio, el Señor sí. No, dice insensato. O prudente o insensato. Aquí no hay tres caminos, ni tres situaciones. Hay dos. Insensato, dice que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, los ríos subieron su nivel, soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. La diferencia que dice que cayó y fue grande su ruina. La idea que nos quiere transmitir acerca de que fue grande su ruina tiene que ver con que se desploma. ¿Habéis visto cuando ponen de esta dinamita en los pilares de un edificio y los detonan a la vez? ¿Cómo hace? ¡Bum! Esta es la idea. Esto es peligroso. De que en cualquier momento parece que todo iba bien porque yo creía porque el Señor Jesús se desploma. Y no queremos que se desplome. Hemos encontrado la puerta, una puerta estrecha, una puerta que lleva a la vida eterna. Andando en otro tiempo por una puerta que entrabas y era una autopista, que ibas a derecha, ibas a izquierda y nunca había fin, todo valía. Y ahí nos encontrábamos, y gracias que Dios nos rescató de esa situación. Y nos dijo, mira, aquí hay una puerta que es estrecha. Y este camino es angosto. Si te sales, quiere decir que un camino angosto tiene que ver que dice estrecho y angosto, son dos cosas diferentes. Estrecho por la estrechez y angosto porque dice que a los lados está lleno de peligros. O sea, en el momento que yo me salgo de mi camino de rectitud, hay peligros innumerables, ¿vale? Entonces, no queremos esa vida. En nuestro corazón, hemos escuchado la voz, hemos escuchado las palabras de Cristo, el llamado, nos ha preparado para que tuviéramos un encuentro con Él. Ha sido tan bueno que nos ha guiado. Dice, mira, yo te voy a guiar a una situación, un momento, un día, por mi bondad, para que tú tengas un encuentro sincero y verdadero conmigo. Para que veas que yo soy la roca, pero también el que murió en la cruz por ti.
Y ahí está todo. Ya pueden dar viento, ya pueden subir los ríos su nivel, ya puede llover, que esa casa no se va a derrumbar. Puede que haya alguna gotera, ¿verdad? Que a veces hay goteras, que a veces hay días malos, tiempos malos, se nos ha olvidado cerrar un poquito la ventana y el agua, bien, pero caerse nunca. El verdadero Hijo de Dios está firme y busca estar firme. Busca estar firme. Entonces la religión en ese sentido es escuchas pero no haces lo que escuchas. Y ese es el camino, eso es una autopista. Y voy al norte, y voy al sur, y voy al este y al oeste, y no encuentro fin, todo vale. Allí cada cual hace lo que le da la gana. Bien, eso son consecuencias del pecado. El hombre está en pecado y anda por ahí. Pero nadie puede decir que Dios no es bueno. Nadie. Que Dios nos llamó. ¿Ves? Y cambió la situación. Dice, ahora construye una casa. Construyela. Pero construyela en esta manera. Sigue diciendo, y cuando terminó Jesús estas palabras, dice que la gente se admiraba por lo que enseñaba, por su doctrina, porque venía del cielo, venía con un poder, una autoridad que no era igual a aquella otra comparación, porque les enseñaba con que tiene autoridad de Dios. No que sabe hablar muy bien, porque de esto hay mucho también, ¿vale? Sino como los escribas, que eran en este tiempo las personas que se dedicaban a enseñar la ley y los mandamientos al pueblo de Israel. Esta gente, pues os enseñaría, visto este pasaje, sin ninguna autoridad de Dios. Pero Jesús, el hijo del carpintero, el que todos veían como alguien del pueblo, alguien, ¿quién será este hombre? Dice que este hombre hablaba siendo Jesús, siendo hombre y siendo Dios a la vez, con una autoridad que venía del cielo porque era Dios. Y vino con una misión, no vino porque sí. 33 años aproximadamente estuvo en esta tierra, ¿verdad? Estuvo 3 años ministrando, o sea, sirviendo de una manera ya muy directa al pueblo de Israel, en donde él vivía, moviéndose aquí y allá, a pie, o en barco, moviéndose. Pero Jesús, en el momento que empezó su ministerio, fue tajante, no anduvo por las ramas, no era un religioso, no era un buena gente, era Dios, con la misión de que iba a ser entregado por los mismos judíos a los romanos, que eran en ese tiempo los que tenían conquistado Jerusalén y Palestina, para que fuera clavado en una cruz como un malhechor. Imaginaros cómo veían a Jesús, no sabían quién era, no aceptaron esa situación, ¿vale? Tenemos esto. Dije que aquí había una situación más, y era la que he ido mezclando en el hablar. Podemos ir a Jesús, pero no queremos encontrarnos con la cruz. La cruz dice que es tropezadero. Vamos a leer unos cuantos versículos que nos van a dar esta explicación. Vamos a ir a la primera carta de Pablo escribiendo a los de Corinto. Capítulo 2 y versículos del 1 al 5. Así que, hermanos, le digo, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. No se puede saber. La roca y el fundamento. Cristo y la cruz. Y estuve entre vosotros, dice, con debilidad,
y mucho temor y temblor. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que demostración del Espíritu y poder. Bueno, algo parecido como lo que estaban diciendo de Jesús. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en lo que? En el poder de Dios. O sea que la cruz, lo que nos hace es dar un fundamento en la fe. Nos fundamenta la fe, es la verdadera fe. En Cristo y en Cristo crucificado. Ahí tiene que estar nuestra. Y a veces nos revisamos, y sobre todo en el principio cuando hemos creído, vienen este tipo de pensamientos. El diablo se encarga también de poner alguno. Seguro que tú has nacido de Dios. Tú ya eres de Dios. Entonces miramos para adentro y a la vez miramos a Cristo y decimos, sí, somos de Cristo, he nacido de Dios, soy una nueva persona. Porque esta persona no puede entrar en la eternidad. Tiene que haber una regeneración. Y aún así, nuestro cuerpo mortal, ni carne ni sangre, dice que tienen acceso a los cielos. Por eso cuando muramos, habrá una resurrección con un cuerpo nuevo. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo también tenga entrada en los cielos. Y seremos completos. Y ahí hay un misterio. Dice, bueno, ¿y cómo estaremos hasta que el cuerpo resucite? Y los que están allí que todavía no han resucitado, ¿cómo serán? Bueno, hay ciertos misterios y hay en algunas cosas poca información. El saber eso o no saberlo no implica tener algún tropiezo de salvación. Si no lo sé, no me salvo. No te preocupes. No hay problema. El que es salvo y lo sabe. Porque el Espíritu Santo da testimonio a su Espíritu de que somos hijos de Dios. Y eso está ahí, va funcionando en nuestra vida. ¿Vale? La cruz. Cristo y Cristo crucificado nos da fundamento, base perfecta, completa, fuerte en nuestra fe. Si es a medias, si solo es Cristo, no hay fundamento en nuestra fe. Nuestra fe no es verdadera, le falta. Entonces, ¿ves cómo podemos incluir esta situación? El que nada, el que todo y el que a medias. ¿Vale? Seguimos. Versículo 18 del mismo capítulo. Vemos esto, acerca de la cruz. Dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios, pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Qué dice? La palabra de la cruz de Cristo. O sea, el aceptar, el creer de que Cristo sustituyó a cada hombre uno por uno en sus pecados, y eso lo creo. Ese es fundamento. La cruz, fundamento. Dice, pero para el mundo, enfrentarse a la cruz dice que es una locura. Porque eso implica arrepentirse. La cruz no es un solo símbolo del cristianismo. La cruz no es un símbolo solo del cristianismo. La cruz fue un hecho real. Un hecho que en el tiempo se ajusticiaba a los malhechores en este tipo de martirio. ¿Vale? En este tipo de martirio se ajusticiaba. Entonces, la cruz implica ir a morir. ¿Qué hizo Cristo? Murió por nuestros pecados, sufriendo el agravio, el oprobio, sufriendo. Entonces, la cruz, cuando es presentada realmente, no como un símbolo y de llevarla aquí, cuando es presentada realmente tal como es, y lo que pasó, y la realidad de la cruz de Cristo, dice que para los hombres es locura. Dice, yo me conformo con Jesús. Me conformo
ser un relativamente bueno, pues de ir a la convocatoria de la iglesia no es suficiente. Tarde o temprano, aunque parezca que todo va bien, tarde o temprano esa situación va a caer. Y lo vemos una y otra vez. Y son tiempos de que esto va a empezar vamos a tener que empezar a acordarnos de esta parábola por lo que vamos a estar viendo y por lo que estamos viendo ya. Estamos viendo esto mucho y lo estamos viendo todos, pero no todos discernimos qué es esto lo que está pasando. La creencia con el que confiesa, con el que dice soy cristiano. Pero hay que discernirlo, de que hay algo que no ha funcionado. La cruz es tropezadero para el mundo. Para uno que quiere, ¿verdad?, salvarse, no es tropezadero. Es un trago amargo de ir a morir, a ser crucificado juntamente con Cristo. ¿Nos ha venido mal? Para nada. No nos ha venido mal. Ha sido lo mejor que nos ha podido pasar, morir a nuestros pecados. Morir a nuestros pecados. Me estoy acordando todo el rato del final de este mes. A finales de este mes también hay otro evento que no es de Dios, por supuesto, que tiene que ver con esa festividad que se ha infiltrado en todo el mundo, que es Halloween. El día 1, día de todos los santos, hay para religiosos, católicos y también para el mundo. Cuidado, no es una broma, no es que vistamos a nuestros niños de florecita y algunos de demonios y algunos de... Es una situación que la oscuridad, las tinieblas, los que sirven a Satanás llevan preparándose también, donde es algo espiritual de demonios, pero en la ignorancia, ¿verdad?, que la humanidad tiene, y a veces también en los propios creyentes creen que es un jueguecito. Ya, cuídense de ello, ¿vale? Bueno, para no desviarnos del mensaje, la cruz es lo que hemos leído ahora, ¿vale? Tropezadero. ¿En qué concluye todo esto? Si no se conjuga bien, si no es un solo mensaje, Cristo y la cruz, si no es un solo mensaje, la Biblia también habla de esto, la palabra de Dios habla de esto. Vamos a leer una cosa en la carta a los Gálatas. Y esto es necesario discernirlo, porque aparentemente las dos casas son iguales. Yo no sé si queréis que hable más claro o ya nos sirve con esto. Gálatas. Las dos casas pueden ser iguales. En el capítulo 2 y en el versículo 4 y habla de algo que no es verdadero. Habla de algo que es falso. Y dice, y esto, bueno, vamos a leer el 3, si no os importa, para no cogerlo por la mitad, dice en el 3, mas ni aun Tito, dice que estaba conmigo, con todo y ser griego, dice, fue obligado a circuncidarse. Bueno, vamos captando un poco por dónde va. Y esto, a pesar, ¿y ahora qué dice? De los falsos hermanos. La casa parecía igual. Parecía igual, era la misma casa. Pero al ser un falso hermano quiere decir que algo le ha faltado, que no se ha puesto delante de la cruz, no ha aceptado el sacrificio de Cristo, entendiendo de que si Cristo no lo hubiera hecho, yo habría tenido que ser crucificado por él. Y no en esta manera, sí, pero sino en un juicio de Dios, ¿verdad? En un juicio de Dios que me llevaría a la muerte eterna, a la separación eterna de Dios. Dice a las tinieblas de afuera, quiere decir que en esas tinieblas de afuera la idea que nos presenta es que nunca veré nada de lo creado por Dios.
Nada que tenga que ver con Dios. Y así por la eternidad. Precaución. Cristo y su cruz, para que nuestra casa no se derrumbe. Para que nuestra salvación sea verdadera. Si somos hermanos, somos verdaderos hermanos. Dice que los falsos hermanos, ¿vale? Que había gente, que no quiero repetirme, pero parecían iguales, pero andaban con otra doctrina. Mira, no hace falta esto. Tú, con esta parte ya te va. Un poquito bien, tal, el Señor, canta, alaba, pórtate bien, cuida de tu familia. Señor Jesús. Bien. Pero como no hayamos ido a la cruz de Cristo, eso no es verdadero. No podemos compartir nuestra hermandad. Nuestro Padre no es el mismo. Algo falta. Cristo y Cristo crucificado no se puede separar. Esa es nuestra vida. ¿Vale? ¿Hemos leído el 4 entero? No. Falsos hermanos, introducidos a escondidas. Dice que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Fíjate, al final, esto quieres que tengas adeptos tú de esta forma de vida, y empezamos a lo mejor, o se empieza el que viva de esta manera, a querer implantar también esta doctrina. Tranquilo, no hace falta. Entraban, dice, que a espiar la libertad que tenían en Cristo. O sea, la libertad en Cristo es una realidad. Es algo que es sorprendente. A veces tenemos la libertad, pero no la expresamos. ¿Puede ser esto también? Y nos quedamos ahí. Tenemos una libertad que es en Cristo. Y esa hay que expresarla. Tenemos que levantar nuestra voz, tenemos que adorar, tenemos que levantar nuestras manos cuando sintamos que queremos hacerlo, debemos de hacerlo. No por religión, sino porque nuestras manos se levantan solas. O arrodillarnos o orar por el que está a nuestro lado. Esa es la libertad en Cristo. Dice que venían a espiar a ver cómo vivían. ¿Ves? Y iban con una doctrina. Y esa doctrina era que se hicieran esclavos otra vez de la ley. Nosotros no tendríamos ese problema, pero estamos hablando del tiempo de las cartas de los judíos y de la extensión del Evangelio. Pero podemos tener cualquier otro. Ser atados a la religión. Tranquilo. Por la mitad, basta y sobra. Basta y sobra. No es verdad. Es una mentira del diablo. Son doctrinas, enseñanzas de demonios. Entonces fíjate en el asunto en que nos podemos meter. Mira, ver esto es algo ya que está fluyendo y fluyendo de una manera muy visible. Muy visible. Entonces, el Evangelio tal como es, tiene que ser aceptado en sus términos. En todos sus términos. ¿Vale? Bueno, vamos a Romanos. La carta a los Romanos. Y en el capítulo 16, y empezamos en el 17. ¿Qué nos dice? Mas os ruego, hermanos, que os fijéis, que estéis alerta, que miréis bien, que los que causan división y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios intereses, o vientres que pone aquí. Y con suaves palabras y lisonjas, dice, engañan a los corazones ingenuos, o a la gente un poco inocente, o recién convertida, o poco instruida en la verdad y conocimiento de la verdad. ¿Vale?
Es como una señal. El verdadero hermano lucha contra no hacer división entre los hermanos. ¿Eso es verdad? ¿Eso es lo que queremos? Eso es lo que hay que hacer. La división, el crear, como dice, y tropiezo, eso es de la maldad del hombre, de la carne, del inconformismo que a veces tenemos, de nuestra, a veces, vida religiosa. Y es que eso lo que hace es destruir la iglesia, la armonía entre los hermanos. Si esa es nuestra actitud, al final venimos, nos reunimos y si yo estoy en esa actitud, me va a ser imposible ni orar ni cantar porque estoy mal. Porque cuando viene el Espíritu Santo y me alumbra y me dice, yo no puedo ni abrir la boca. Porque no es lo que Dios pide. Y es una señal, los que causan división, y tropiezos, ¿vale? Luchamos porque, al ser verdaderos hijos de Dios, tengamos comunión. A veces decimos, no, bueno, pues aquí le interesa y porque yo tengo que compartir ciertas cosas. Bueno, pero si Dios te lo pide, no es por nada, es porque nos liberemos de ello y tengamos un consejo. Si yo no cuento como cristiano con consejeros ni con pastores, eso es tener una puerta muy abierta. De bueno, yo soy maduro y puedo solucionar las cosas por mí mismo. Bueno, gloria a Dios. Pero si no, tenemos todos que buscar consejeros, pastores, porque necesitamos, ¿verdad?, compartir nuestras cosas, porque no sabemos cómo solucionar ciertas, porque eso se incrusta en nuestra vida y puede darnos problemas, ¿vale? Ya estoy hablando a la iglesia, a nuestra vida personal, a los cristianos, ¿vale? Bueno, dejamos estas dos indicaciones para detectar este asunto y seguimos. Vamos ahora a la carta a los Hebreos y yo creo un poco más y vamos terminando el mensaje. Hebreos capítulo 12. Me aseguro que sabéis leerlo. En el capítulo 12 hay versículos 1 al 3. Famoso pasaje también, dice, por tanto, nosotros también, dice, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículo 3 dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué está diciendo? Puesto los ojos, dice que fue el autor y el consumador de la fe. ¿Quién? Jesucristo, Jesucristo crucificado. Cristo y Cristo crucificado. Ahí empieza. Yo tenía un apunte por ahí de esto. Aquí. En Cristo y Cristo crucificado es, dice, el origen y la plenitud de nuestra salvación, de nuestra fe. Ahí se origina. Con una cosa, con una parte, no. Con las dos se origina, comienza. El autor de nuestra fe, dice, y plenitud. Quiere decir que comienza la totalidad de nuestra fe. Ahí se completa nuestra fe, no hay otra manera. Si queremos o tenemos una fe verdadera,
o vamos a decir, completa, real, viene por Él, por Cristo y Cristo crucificado. Fíjate que de repente, viviendo en el mundo, escuchando religión, escuchando locuras, Dios nos llama ni saber cómo, no sabemos ni cómo, pero de repente se mueven las cosas en nuestra vida y empezamos a oír un mensaje. Eso es una obra de Dios, una obra de la gracia y del amor de Dios hacia nosotros, hacia las personas. ¿Vale? Y nos dice que se puede haber un comienzo y una plenitud de una creencia que no es nada de lo que hemos oído hasta ahora, en la que va a suponer una salvación de nuestra alma. ¿Cómo te quedas? Un poco, ¿verdad? Al principio aturdido, ¿no? Un poco descolocado. Un poco dices, bueno, esto es tan nuevo. Otra gente de repente lo rechaza ya de pleno. No quiere saber nada, ni quiere escuchar, ni menos hacer. Pero Dios se acerca también a ti. Dice, bueno, pero este Dios que es que no le veo, para mí es un poco difícil. No te preocupes, que Él va a hacer lo que tiene que hacer para que tú veas que Él es real. Porque eso es lo que ha hecho con nosotros. La realidad no es juntarnos con otros cristianos. La realidad es que cada uno de nosotros seamos cristianos. Ese es el final, es la plenitud y el comienzo y la plenitud de la fe. La fe, para que sea fe, tiene que estar puesta en Cristo. En Cristo y en Cristo crucificado. Yo creo que esto no se nos va a olvidar porque lo he repetido muchas veces. No se puede separar. Y en el momento que veamos esto, pues nos acordaremos de la parábola de las dos vases. Uno, otro, pero hay otro. Otra situación ahí. ¿Vale? Bueno, nos acordamos de este pasaje. Leemos en Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Y vemos la escritura de lo que antes también he comentado. Gálatas, capítulo 2, y versículo 20. Ahora nos dice, con Cristo, estoy juntamente crucificado. Es que esto es inseparable. Cristo la base, crucificado lo siguiente. ¿Vale? Juntamente con Cristo, crucificado. Ahora ya no vivo yo. Perdón, ¿dónde estoy? No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora dice vivo en la carne, en mi cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se entregó por mí, pero yo estoy crucificado juntamente con Él. He gustado del arrepentimiento, de ese momento de salvación. Y he muerto. Pero cuando no queremos morir y no queremos dar lo que pienso yo que me estorba, esa obra es incompleta y no llegamos al trono este de la gracia. No va a haber un rescate, no va a haber un auxilio para nuestra vida. Dice, bueno, yo es que solamente quiero estar bien. Dice, pues si quieres estar bien necesitas al que te creó. Y para conocer al que te creó necesitas enfrentar la cruz. Un sacrificio cruel, donde Jesús, hombre, dice que dispuso su cuerpo, manifestando de que Él era mortal, de que Él era hombre, juntamente, siendo Dios, un misterio, y enfrentar esa situación y decir, Señor, gracias por haber pagado por mí. Pero eso al mundo no le interesa, y cada vez menos. Le interesa el bienestar, la prosperidad. Y dice, ¿qué hay que decir Cristo? Pues digo, Cristo, con tal de que me venga lo que quiero. Bueno, imposible. La verdad tiene este conjunto. Era el versículo 20, ¿no?
que me amó y se entregó por mí. Uno más y termino. Volvemos a la primera carta a los Corintios y aquí terminamos. En el capítulo 1 y versículo 23. Hay muchos beneficios en la salvación, pero no podemos ir a Cristo por sus beneficios. Vamos a Cristo porque Cristo es Cristo y es Dios. Y los beneficios ya se encargan de darlo. 23, perdón. Pero nosotros predicamos a Cristo. ¿Cómo lo predicamos? Crucificado. Dice, por los judíos ciertamente, para los judíos ciertamente, ¿qué era? Tropezadero. Y para los gentiles, ¿qué somos? ¿Judíos o gentiles? Gentiles. Entonces para nosotros locura. Locura y tropezadero. La cruz. No es cuestión de decir, inténtalo. No, vete a Cristo. El que no ha ido, vete a Cristo. Hemos ido a Cristo. Es la realidad. Hemos ido a Él y a su cruz. Y hemos encontrado ahí una vida plena, completa. La fe en Cristo es plena. No, Cristo no escatimó porque escatimo yo. No escatimó nada, dio todo. Ahora nos toca a nosotros. El sacrificio está hecho. Pero ahora yo voy y digo, Señor, quiero morir a mi pecado, perdóname. Y pasar ese umbral, esa puerta. Y no empezar a divagar y decir, no, es que luego, si me hago cristiano, pues mira, te digo, como no te hagas cristiano, como dice la gente, mal lo llevas. Mal. Porque en cualquier momento todo puede desaparecer. Porque la venida del Señor dice que puede ser inminente. ¿Por qué vivir sin Cristo, pudiendo vivir con Cristo? Son palabras de un aliento y de un ánimo. El que las recibe y las lleva por obra sabe de lo que estamos hablando. Entonces nos gozamos en el mismo mensaje que oímos el primer día. Qué curioso. Mira, yo llevo 40 años escuchando el mismo mensaje, de que no te canses. Y dices, pues no, porque es lo mejor. Porque es que me completa, me llena, es perfecto, me perfecciona. Dices, ya, pero tú estás creyendo en alguien que murió. Sí, pero resucitó. Y hoy está vivo. Y se apareció a muchos hermanos y a 500 a la vez. Y luego ascendió al cielo y le dijo, es mejor que yo me vaya, porque os mandaré el Consolador. Y ahora está el Consolador, el Espíritu Santo, que lleva trabajando y obrando en la humanidad 2000 y pico años. Sí, de pronto. Pero en el momento que el Señor ascendió, el Espíritu Santo empezó a obrar de una manera que no es que se había ido. El Espíritu Santo siempre ha estado en la tierra, desde el principio. O sea, el Espíritu Santo no es un ascensor, que sube y baja. El Espíritu Santo está. Pero empezó a hacer una obra de salvación, convenciendo al mundo. Dice, yo digo lo que oigo, decía el Padre. Vemos una completa comunión y esa es la que se extiende por el mundo y nos ha llegado. ¿Podemos dar gracias a Dios? Sí. ¿Podemos decir amén? Sí, amén. Porque es lo que Dios dijo. ¿No? Como escuchábamos el otro día. Dice, y hicieron las cosas mal delante de Dios, ¿no? Así de cómo era. Hicieron lo malo delante de Dios. Dice, bueno, ¿y por qué sabemos que era malo lo que hacían? Y el que estaba predicando decía, muy sencillo, porque Dios lo dice. Si Dios dice que es malo, no te empieces a decir, no, pero puede ser, a lo mejor, no, pero que no importa, porque ya sabes. Si Dios dice que es malo, es malo. Y nadie le da algo malo a uno que haga. ¿Verdad?
Los padres le damos algo malo a los que amamos. A nuestro compañero, si somos cristianos, le damos algo malo. No debemos. No debemos. Es una vida muy completa. El gobierno de Dios no tiene ninguna falta. Con el pueblo de Israel, Dios dio manera de gobernar un país en todas las áreas y en todas las cosas, domésticas y sobre todo, por encima, espirituales. Pero no supieron mantener. Y les dijo: vosotros sois la luz del mundo para que vean de que yo soy verdadero y de que lo que yo hago es perfecto. Extenderlo por el mundo para que el mundo tenga paz. No fueron capaces. Gracias a la Iglesia, su cuerpo. Y buscamos el gobierno de Cristo. Buscamos no hacer divisiones, buscamos no ser tropiezo, buscamos amarnos, buscamos, porque es un gobierno que es perfecto. ¿Vale? Pues vamos a orar y cerramos nuestros ojos porque creo que ahí ganamos mucho, ¿no? Y doblamos, ¿verdad?, nuestra cerviz en señal de que, Señor, nos rendimos a tus pies, ¿no? Señor, no solo es Señor, Señor, si no hacemos lo que tú dices. Tu palabra es tan clara, Señor, tiene tanto poder. Señor, nadie nos puede hablar ni tener palabras como las que tienes tú. Y estamos, Señor, nos hemos comprometido contigo. No podemos andar, ni queremos andar, Señor, en otro camino que no sea el que tú nos indicas. Nuestra casa está fundada en ti y en tu sacrificio, Señor. Eres el autor, el consumador de nuestra fe. Nadie nos puede derribar, como tú bien dijiste. ¿Quién nos puede separar de tu amor? Ni lo alto ni profundo, ni lo ancho, ni lo porvenir, ni los ángeles, ni la muerte, ni la vida. Nadie, Señor, puede derribar, Señor, esta casa. Convirtiéndose, Señor, en su momento en el templo del Espíritu Santo. Damos gracias por lo que hemos estado aquí esta mañana. Porque vamos con una riqueza en nuestro corazón y en nuestro pensamiento, Señor, muy agradecidos. Queremos volverte a pedir, Señor, tenemos ese temor, como siempre, de este encuentro, de todo que todo vaya bien, que podamos disfrutar de ti, que estemos alerta, vigilando, Señor, el ataque del diablo que nos va a querer desanimar y va a querer que estemos muy tensos muchas veces por todas las cosas que vamos a tener que hacer. Pero queremos enfocarnos, queremos orar, queremos tener paz. Gracias por este día, Padre. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias. Amén. Deseo beber de tu agua y deseo comer de tu pan, pero lo que más deseo es ser limpio, Señor, limpio ante ti, ante tus ojos, saber que tú te agradas de mí, limpio ante ti, ante tus ojos.
derrama sobre mí tu sangre, tu preciosa sangre. Límpiame, Señor, y derrama sobre mí tu sangre, tu preciosa sangre, que por mí derramaste en la cruz. Deseo beber de tu agua y deseo comer de tu pan, pero lo que más deseo es ser limpio, Señor, limpio ante ti, ante tus ojos, saber que tú te agradas de mí, limpio ante ti, ante tus ojos, saber que tú te agradas de mí. Señor, límpiame y derrama sobre mí tu sangre, tu preciosa sangre. Límpiame, Señor, y derrama sobre mí tu sangre, tu preciosa sangre, que por mí derramaste en la cruz, que por mí derramaste en la cruz.